Estimados, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes para poder llevar un poco del conocimiento sobre las normativas que hemos visto con anterioridad y poderlas poner en práctica. Por lo que les sugiero tener a su mano la normativa sobre agrupaciones de datos contables, normativa de deudores y acreedores monetarios, normativas en inversiones de larga duración y normativa sobre las depreciaciones. Cada una de ellas las vamos a ir desarrollando en un caso práctico y pues vamos a ver de qué manera esta teoría nos va a sustentar el caso práctico. Vamos a asimilar o vamos a representar un caso en especial, ¿verdad? Un ejemplo de un caso de la vida real en donde nosotros tendremos que abordar y tenemos que recordar las normativas vistas anteriormente. Asumamos que vamos a representar o vamos a hacer las operaciones del Ministerio de Educación, las cuales nos muestra una política contable de la institución que las adquisiciones se van a llevar a existencias. Para este inicio, ¿verdad? De este ejemplo, vamos a representar o vamos a mencionar la fecha del 5 de septiembre del 2023. Se adquieren materiales informáticos a Office Depot por la cantidad de $5,000, cancelando el 90%. Esa es la plantilla que nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar nuestros registros contables. Desde aquí vamos a comenzar a ver lo que son las normativas. Primero, la normativa sobre agrupación de datos contables, ¿verdad? El tipo de movimiento, según la lectura, es bien importante porque de ello depende la generación de algunos estados financieros, la afectación que va a tener esta en esos estados financieros. La agrupación operacional, veíamos de que era la forma de que algunas instituciones manejan el presupuesto dado o el presupuesto aprobado. Entonces, dependiendo de la institución, así se va a tomar la agrupación operacional. La fuente de financiamiento es la que nos va a dar en la pauta de dónde se están obteniendo los ingresos o de dónde van a tomar los ingresos o las fuentes de financiamiento para poder generar todas las aplicaciones de los registros contables. En este caso, ¿verdad? Vamos a asumir entonces el registro número 1 correspondiente al 5 de septiembre del 2023. Tipo de movimiento. El tipo de movimiento habíamos visto de que son tres. Tipo de movimiento el cual nos va a identificar, como les decía, qué estado financiero vamos a afectar. El primer tipo de movimiento es el monetario. En este tipo de movimiento, pues vamos a tener en relación a esto los devengados, los ingresos, las percepciones de fondos, los cuales nos están indicando, por un lado, cuando hacemos el devengamiento de que va a tener una afectación presupuestaria. Y por otro lado, cuando hacemos un pago o una percepción, vamos a tener en cuenta de que vamos a tener una salida o un ingreso de las disponibilidades, en este caso de dinero. Por lo tanto, en este caso vamos a realizar un devengamiento. Ahí pasamos a la parte de la agrupación operacional. Siempre que usted vaya a comenzar un ejercicio, tiene que identificar qué tipo de institución es. Por eso comenzamos al inicio del ciclo a ver la estructura del sector público, porque con base a eso nosotros vamos a identificar las instituciones y por medio de ellos qué tipo de agrupación operacional vamos a manejar. En este caso, la agrupación operacional 1 va a estar destinada a todos aquellos ministerios que conforman el sector público. En la parte de la teoría dice todas las unidades primarias. Unidad primaria entonces significa que son todos los ministerios. En estas sesiones, en esta asignatura, vamos a utilizar nuevamente tres agrupaciones que vamos a hacer primero. La número uno, que va a estar relacionada a todos los ministerios o las unidades primarias. Agrupación operacional número 3, que va a tener que ver con todas las descentralizadas o autónomas
¿verdad?, que tiene el sector público, y la agrupación operacional número 6, que nos vamos a referir a las municipalidades. Téngalo bien en cuenta eso al momento de hacer un ejercicio. Todos estos datos o estas agrupaciones de datos contables que estamos indicando son bien importantes, porque con base a eso el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, es la que consolida la información de ciertos ministerios, ciertas instituciones, para al final poderlas agrupar en un solo, y eso usted lo puede ir a ver a la página de transparencia. Como estamos hablando de un Ministerio de Educación, nos vamos a referir a la fuente de financiamiento 1, Fondo General. Eso, cada uno de ellos está explicado o está, ¿verdad?, la teoría en el manual técnico SAFI. En las clases anteriores también está, entonces le invito a que vaya a repasar nuevamente esa teoría para que usted tenga en cuenta todo eso al momento de realizar registros contables. Contabilidad gubernamental no es solamente de cargar y abonar, ¿verdad? Por lo tanto, si un dato de estos está erróneo, el registro contable es incorrecto, y eso es así en la vida real. Por eso les digo, es de tener bien presente estos datos contables para poderlos adjuntar de la mejor manera. Comenzamos ahora. Eso era por parte de la agrupación de datos contables. Ahora veamos. La normativa sobre deudores y acreedores monetarios, ¿verdad?, nos indica de que nosotros vamos a registrar un deudor monetario o un acreedor monetario. Vamos a realizar un devengamiento antes de poder hacer el pago. Tal cual la normativa nos dice, en este caso, se dice que si adquieren materiales informáticos, significa que es la adquisición de un bien. Por lo tanto, la normativa contable nos dice, toda aquella obligación por parte de la institución deberá de realizarse un devengamiento en el momento que se genera el hecho económico. Ahorita nosotros estamos generando un hecho económico por la adquisición de materiales informáticos. Continúa la norma diciendo, independientemente del pago o salida de dinero, ya sea esta inmediata o a futuro. Entonces, nosotros tenemos que realizar siempre un devengamiento cuando realicemos un hecho económico. Para este caso, ¿verdad? Ya según la estructura del catálogo que les proporcioné, usted debe de saber de que un devengamiento de un acreedor monetario, perdón, usted lo va a registrar en una 413. En este caso, como tenemos la política, ¿verdad? La política nos indica que va a ser una existencia, entonces vamos a ir a buscar en el grupo 23, ¿verdad? Específicamente en el 231. Tómese el tiempo y vaya a buscar esa cuenta contable en su catálogo. Una vez usted lo ha identificado, se va a dar cuenta que son materiales informáticos. 231.13.002, materiales informáticos, por un valor de $5,000. Eso significa que estamos realizando el devengamiento en la cuenta de existencias de esa adquisición de materiales informáticos. ¿Cuál va a ser la contracuenta? Inicialmente, como les digo, usted ya sabe que un acreedor monetario es una 413. ¿Cómo usted lo va a identificar? ¿Qué 413 va a ocupar? Al lado derecho, donde encuentre esa cuenta contable 231.13.002, al lado derecho hay dos columnas que están relacionados a la parte del presupuesto. Inician los dos dígitos que están ahí por el lado de los egresos con los códigos o con los dígitos 54. Ubíquelo, por favor, vea su catálogo y ubique esa cuenta contable y ubique el lado derecho del catálogo donde comienzan hay 5 dígitos, pero usted va a tomar en cuenta los dos primeros. Ubíquelos, por favor. Una vez usted los ubicó, va a ir a buscar en las 413 ese mismo dos dígitos que comenzaron al lado derecho de las 413.
Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la 413 o el acreedor monetario que usted va a utilizar corresponde a la 413.54. Mire, trate de hacer ese ejercicio nuevamente. Disculpen. Primero, ubicar la cuenta de existencia. Lado derecho, usted va a ubicar dos dígitos. Esos dos primeros dígitos los va a ir a buscar en las 413 donde están todos los acreedores monetarios y va a tratar de identificar ese dos códigos siempre al lado derecho. Igual entonces le va a llevar a qué cuenta contable o qué acreedor monetario es el que usted debe de utilizar. Recordarles, ¿verdad? O indicarles que nosotros vamos a trabajar los códigos contables a nivel de 8 dígitos. Entonces, si usted se fija esa 41354, hasta ahí queda. Pero nosotros vamos a agregarle 3 dígitos más, en este caso 001. Y le vamos a agregar el nombre, ¿verdad? Acreedores monetarios por adquisición de bienes y servicios. Posteriormente, el abono a la cuenta por los $5,000 y el concepto de vengamiento por adquisición de materiales informáticos. Termino con la parte del enunciado de la normativa, ¿verdad? Ya quedamos de que vamos a hacer un devengamiento. Aquí está hecho el devengamiento en el momento que se genere el hecho económico. Independientemente, dice, del pago inmediato o futuro. En este caso se va a pagar solamente el 90% y el resto va a quedar pendiente. La normativa también le dice que se va a registrar de acuerdo al hecho, a la naturaleza del hecho económico. En este caso, materiales informáticos, usted tiene que ir a verificar qué cuenta contable corresponde a materiales informáticos. A eso se refiere naturaleza del hecho económico, ¿verdad? Es decir, usted no va a ir a buscar o va a agregar la cuenta de materiales de oficina porque la naturaleza del hecho económico no son materiales de oficina, sino que materiales informáticos. Bien, de esta manera, ¿verdad? Cumplimos con uno de los párrafos que están relacionados a la normativa sobre deudores y acreedores monetarios. En este sentido, tenemos nuestro acreedor monetario, el devengamiento del acreedor monetario. Bien, posteriormente nos dice, ¿verdad?, que se cancela el 90%, entonces, registro número 2, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El pago. Obviamente, ¿verdad? Abonamos nosotros un acreedor monetario. Para poderlo disminuir tenemos que cargarlo por el monto del 90% que corresponde, que en este caso serían 4.500. ¿Qué cuenta vamos a abonar? Como es un pago, 211-09001, que corresponde a Bancos Comerciales MD. ¿Qué significa MD? Moneda dólar. Por el monto que nos está indicando, ¿verdad? En este caso es el 90% y el concepto pago del 90% de la adquisición de materiales informáticos. En este sentido, entonces, nosotros hicimos el devengamiento porque la normativa no lo indica y posteriormente hacemos el pago, en este caso el 90%. Si hubiera sido el 100%, pues se hace el registro contable por el 100% del pago, pero en esta ocasión nos dice que solamente es el 90%. Veamos. Siguiente enunciado, 10 de septiembre 2023. Se registraron ingresos por servicios de capacitación solicitados a esta institución por $3,000, cancelándonos el 50%. Este enunciado o este evento económico ahora se está refiriendo a una venta de servicios. Vamos a recibir ingresos, estamos vendiendo, en este caso, un servicio de ¿qué? De capacitación. Por lo tanto, este va a estar regido por la normativa de los deudores monetarios. Veamos, hagamos el registro contable. Registro número 3, siguiendo la secuencia de los registros, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Por qué tipo de movimiento 1?
porque tenemos que hacer un devengamiento. La normativa nos dice, cada derecho de percibir de parte de la institución se realizará un devengamiento al momento que se genera el hecho económico. Es similar a la de acreedores monetarios, ¿verdad? Pero es ahorita un ingreso, es decir, todo derecho a percibir dinero, ¿verdad? Se debe de realizar un devengamiento en el momento que se genera el hecho económico, independientemente de se haga la percepción del dinero de manera inmediata o a futuro. Entonces, en este caso, vamos a realizar el devengamiento por esos servicios prestados y solamente nos van a cancelar el 50%. Veamos. Según el catálogo, identificamos que los deudores monetarios van a estar en el subgrupo 213, ¿verdad? Vaya a ver su catálogo, identifique la 213 y ahí van a estar todos los deudores monetarios que usted puede utilizar para poder realizar los registros contables. En este caso, como nos está hablando de un servicio, ¿verdad? De capacitación, entonces vamos a ocupar deudor monetario por venta de bienes y servicios. ¿Qué monto? $3,000. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el anterior. Al lado derecho de su catálogo, en las columnas Ahora de ingreso, usted identifica los dos primeros dígitos del código que está ahí, 14, ¿verdad? Se va a su catálogo y ya sabe que como esto es un deudor monetario, está hablando de ingresos, se va a ir a buscar en las cuentas ingresos de gestión que están, ¿verdad?, en el grupo 85 y a partir de ese 85, usted al lado derecho identifica las cuentas contables que tienen, ¿verdad? Al lado derecho, ese código 14, los dos primeros dígitos 14, ¿verdad? Usted empieza a buscar ahí en las 858, ¿verdad? ¿A dónde están esos códigos 14? Y a partir de ese momento usted ya va a tener un poquito más de, digámoslo así, de que va a estar más seguro, que se va a enfocar a la cuenta contable que realmente necesita. En este caso, ¿verdad? Una vez usted lo ubica, ahí puede ubicar la cuenta contable 858-07002, servicios de educación y salud, por $3,000, ¿verdad? Concepto de vengamiento por prestación de servicios de capacitación. Entonces, si usted se fija, y por eso les agregué un video anteriormente en el que hace esa, esa relación entre código presupuestario y código contable. Si no lo ha visto, pues le sugiero que lo vaya a ver para que usted tenga bien claro cómo es que va a ir jugando ese cifrado presupuestario con el código contable y de esa manera usted va a identificar las cuentas contables correctas. Entonces, terminando con ese enunciado de los deudores monetarios, caemos en lo mismo, ¿verdad? Que nos menciona que vamos a hacer un devengamiento en el momento que se genere el hecho económico, independientemente se perciba de manera inmediata o futura los fondos, de acuerdo a la naturaleza del hecho económico, ¿verdad? Mire, estamos identificando nuestro deudor monetario, que es una venta de un bien o servicio. En este caso es un servicio, por lo tanto, estamos identificándola de acuerdo a la naturaleza del hecho económico. Entonces, trate de hacer esos ejercicios de cómo ir buscando los códigos contables de acuerdo al cifrado presupuestario o a los códigos de la asociación presupuestaria que aparecen al lado derecho del catálogo en las cuentas tanto de deudores monetarios y de acreedores monetarios. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a hacer el registro de la percepción, registro 4, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1, a dónde va a ingresar el dinero,
al banco 211-09001, bancos comerciales, moneda dólar por 1.500, es el 50% de lo que se espera percibir, ¿verdad? Que son $3.000, es el 50%. Por ende, nuestro deudor monetario lo cargamos en el devengamiento, para disminuirlo lo vamos a abonar por la misma cantidad, 1.500, y ahí tenemos, ¿verdad?, el registro de la percepción del 50% de la prestación de servicios. Tipos de movimiento, recuerde, 1 para hacer los devengamientos, tipo de movimiento 1 cuando tenga una afectación presupuestaria, cuando tenga también el ingreso o salida de dinero. ¿Y dónde estamos identificando aquí el ingreso en este caso? En la cuenta 211-09001, que corresponde a los bancos comerciales. Siguiente enunciado, 20 de septiembre 2023. Se adquiere un vehículo para uso institucional por un valor de $25.000, cancelándose inmediatamente el total de adquisición. Veamos. Registro número 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar el devengamiento de la adquisición de ese vehículo. Tipo de movimiento 1, porque es un devengamiento. Agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1, porque es fondo general. Entonces, en este enunciado, además de realizar o de tomar en cuenta la norma sobre deudores y acreedores monetarios, vamos a incluir la norma sobre inversiones en bienes de larga duración, la cual nos indica que todo bien que sea el monto equivalente, equivalente a los $900, ese bien que se va a adquirir se va a llevar a gastos de gestión. Es decir, cuando usted lo tenga el tiempo, ¿verdad? Vaya a buscar en las 835, ¿verdad? Gastos en bienes capitalizables. Ojo, la norma le dice, ¿verdad?, que tiene que ser inferior al equivalente a $900. Entonces, cuando sea eso, se va a llevar a una 835. Caso contrario, usted va a llevarlo a el grupo 24, ¿verdad? Búsquelo en su catálogo, el grupo 24, y ahí usted va a identificar que hay varios bienes de larga duración, los cuales son los que se van a depreciar. Vaya a buscarlo, por favor. Haga ese esfuerzo, tenga su catálogo a la mano, porque esa es su herramienta para poder realizar estos registros contables. Por lo tanto, sabemos de que está dentro de este evento, ¿verdad? También tiene que ver la norma sobre deudores y acreedores monetarios y la de bienes de larga duración. Comencemos con la de bienes de larga duración. Un vehículo, obviamente, ¿verdad? El valor es de $25.000, supera el valor de los $900, va a buscar en el grupo 24 y allí va a encontrar la 241-17001, que se relaciona a vehículos de transporte por un monto de $25.000. Ahora vamos a utilizar la norma sobre acreedores. ¿Cuál es la norma de acreedores? Que vamos a realizar el devengamiento en el momento que se genere el hecho económico, de acuerdo a la naturaleza del hecho económico. ¿Qué es esto? Es la adquisición de un bien, sí, pero no es un bien cualquiera, ¿verdad? Yo les decía, es un bien depreciable, entonces es un bien de larga duración, por lo tanto va a estar reflejado o va a estar vinculado a un activo fijo. Pero si usted lo quiere hacer, veamos nuevamente el ejercicio. 241-17001 la cuenta, lado derecho de su catálogo, el cifrado presupuestario, va a haber un 61 como inicio de esos dos dígitos, 61. Ese 61 vaya a buscarlo a los acreedores monetarios, por favor. Haga ese ejercicio. 241-17001, lado derecho de su catálogo,
en las dos columnas, en la de egreso le aparece un código presupuestario, los dos primeros dígitos que son 61, vaya a buscarlo a los acreedores monetarios que usted ya sabe que los va a ir a ubicar a una 413. Cuando ya esté allí, igual, vaya a ubicar esos dos códigos 61 al lado derecho y usted va a saber qué cuenta contable es la que va a ocupar o qué acreedor monetario. En este caso, que usted ya la identificó, ¿verdad? El acreedor monetario va a ser 41361 y agregarle los tres dígitos, ¿verdad? 001. Acreedores monetarios por inversiones en activos fijos, por los $25,000 y el concepto de vengamiento por adquisición de vehículos. Si usted se fija, la normativa sobre deudores y acreedores monetarios es la base para poder realizar los registros contables. Los otros o las otras normativas se van incorporando o se van a ir añadiendo de acuerdo a el enunciado que usted vaya a realizar, ¿verdad? En este caso es un bien depreciable, entonces la normativa le dice, ¿verdad?, que todos aquellos bienes muebles o inmuebles que estén para apoyo de uso institucional, usted deberá llevarlos en el grupo 24. En este caso, 24, vamos a verificarlo, 241-17001, vehículos de transporte, y la contracuenta que es el acreedor monetario a una 41361. Si usted se fija, cumplimos con la normativa, con lo que dice la norma, ¿verdad? Estamos ubicando, y aquí en este registro contable empezamos a ver las tres normas, ¿verdad?, que hemos ido verificando. En las primeras casillas vemos normas de agrupación de datos contables. En la primera cuenta contable, normas sobre inversiones en bienes de larga duración, y la 413 que corresponde al acreedor monetario. Mire, el enunciado le dice que se cancela inmediatamente los $25,000, ¿verdad? Pero como la norma dice que se tiene que hacer un devengamiento independientemente, ¿verdad?, de la salida del dinero, sea inmediato o futura, entonces hay que hacer. Ya lo hicimos, pasamos a realizar el registro contable del pago, registro número 6. Tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Cargamos nuestro acreedor monetario, ¿verdad? Porque para el devengamiento lo abonamos, es decir, estamos disminuyendo nuestro acreedor monetario por $25,000 contra la cuenta de bancos que corresponde a la salida del dinero, $25,000, y tenemos, ¿verdad?, el registro del pago de la adquisición del vehículo. Mire, tipo de movimiento 1 porque estamos afectando dinero. En el anterior tipo de movimiento 1 porque estamos afectando presupuesto. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir realizando cada registro, identificando lo que nos va diciendo la normativa para poder irla, ¿verdad?, adecuando a cada hecho económico que nosotros debamos de realizar. Siguiente enunciado, dice 31 de diciembre del 2023, se reciben 100 cupones de combustible por un valor de $10 cada uno mediante nota de envío. Veamos ahora a qué se está refiriendo este hecho económico. Registro número 7, tipo de movimiento 1, es un hecho económico generado, tenemos que contabilizarlo, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Qué pasa aquí? En este enunciado, la peculiaridad de esto nos dice que se ha recibido esos cupones mediante nota de envío. Significa que eso no es una factura. Si bien es cierto, en los anteriores no dice que se recibe factura, pero se está diciendo que se paga. Aquí no dice, solo dice que se recibe mediante nota de envío y no dice que se pague. Entonces, ¿bajo qué punto estamos aquí? Norma de acreedores, deudores y acreedores monetarios en los numerales, ¿verdad?, que está referido a una provisión no documentada. ¿Qué dice la normativa? Que
una provisión no documentada debe de contener ciertos requisitos para que sea llamada provisión. Uno de ellos que es al final del año, ¿verdad? En este caso 31 de diciembre. Otro dice que se debe de conocer el monto exacto de lo que se va a contabilizar. Debe de haber un documento, en este caso si se está realizando esta adquisición, debe de haber un contrato, orden de compra, ¿verdad? Algo que diga que sí se va a ver eso. Y lo otro que es bien particular, que el bien se haya recibido en el ejercicio contable, en este caso en el año 2023. Y por último, que nos dice la norma que lo único que va a estar pendiente de recibir es la factura. Estamos recibiendo nota de envío, no es factura, por lo tanto no es un documento que ampare como para poder pagarle, ¿verdad? Entonces, vaya a revisar la normativa de deudores y acreedores monetarios en la parte de las provisiones. Entonces, eso es lo que básicamente nos dice la normativa y también nos dice que al encontrarnos en ese punto de una provisión, deberá realizarse el devengamiento a un acreedor de acuerdo a la naturaleza del hecho económico. En este caso, entonces, tenemos que realizar el devengamiento de ese hecho económico de acuerdo a la naturaleza de sí de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, veamos, realicemos. Como estamos adquiriendo cupones, obviamente no estamos comprando los cupones, sino que lo que estamos comprando es el combustible, pero nos van a dar los cupones para que nosotros vayamos haciendo el uso de ellos, ¿verdad? Pero ya vamos a tener nosotros derecho a tener ese combustible. Y como la política contable al inicio, ¿verdad?, del ejercicio nos dice que se va a llevar a existencia, entonces vamos a buscar en existencias en el subgrupo 231, ¿verdad? ¿Qué es lo que una cuenta contable que nos esté hablando sobre este tipo de bien que estamos adquiriendo? En este caso, va a ir a identificar la cuenta contable 231-09003 que corresponde a combustibles y lubricantes. Por un monto de los $1,000, 100 por 10, $1,000. De acuerdo a la naturaleza del hecho económico. Igual, el ejercicio, vaya a verificar, ¿verdad? Lado derecho de su catálogo, va a identificar en la parte de asociación presupuestaria los dos primeros dígitos 54. Significa que el acreedor monetario que usted va a utilizar es el 41354, en este caso 002, porque es otro proveedor. Acreedores monetarios por adquisiciones de bienes y servicios por $1,000. Y aquí es bien importante que usted en el concepto identifique qué es una provisión. ¿Por qué? Porque a la hora de trasladar esto, usted debe de identificar qué son provisiones y qué no por la cuenta contable que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahorita le dejo eso y ya cuando estemos haciendo ese traslado, usted me va a comprender a qué me refiero con eso. Entonces, la normativa le dice eso, ¿verdad? Que se va a hacer el devengamiento de una provisión en el momento igual, ¿verdad? Que estamos identificando qué es la provisión, que se haya recibido el bien. Lo único que va a quedar pendiente es la factura y que no se paga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hacen las provisiones? Las provisiones se hacen para poder afectar el presupuesto y que esa parte de presupuesto sea liquidada al finalizar el ejercicio contable. Entonces, hasta ahí, digamos, ese registro contable porque no se puede pagar, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo dejamos. Veamos. Sigamos. Posteriormente hay dos eventos económicos, 10 de enero del 2024 y 25 de enero del 2024. Ojo, ¿verdad? Como todo buen contador y conocedor de la normativa, usted ya a estas alturas, con las lecturas que le ha hecho, ¿verdad? A esas normativas, usted ha dado cuenta que antes de pasar a estos dos hechos económicos que corresponden al siguiente año, ¿verdad? Usted tiene que hacer
cumplir lo que le dice la norma. Y ahí le digo yo, ¿verdad? Antes de realizar estos registros contables correspondientes al siguiente año, deberá hacer los ajustes que corresponden a la normativa de deudores y acreedores monetarios y a la de inversiones en bienes de larga duración. En este caso, ¿verdad? Adjunta la depreciación. ¿Y cuáles son esas? Antes de hacer esos ajustes, ¿verdad? ¿Por qué es importante que usted mayorice? ¿Verdad? Porque con base a eso, usted va a obtener los saldos que le generan esos deudores y acreedores monetarios. Usted realiza las mayorizaciones, ¿verdad? Y al final usted tiene esos saldos. ¿Qué le dice la normativa? Al 31 de diciembre o al término del año le dice todos los deudores acreedores monetarios deberán de ser liquidados trasladándolos a una cuenta, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta eso porque antes de hacer el cierre, usted debe de hacer los ajustes contables. Ojo, no se me vaya a confundir, por favor. El tipo de movimiento 2 son ajustes contables. Ya lo leyó usted, ¿verdad? Los ajustes contables son de dos tipos. Uno es traslado y el otro son regularizaciones. ¿Qué son los traslados? Los traslados son como lo que vamos a hacer a continuación. Una cuenta X la vamos a liquidar y la vamos a trasladar a otra con su valor, ¿verdad? Para que después podamos liquidarla. ¿Cuáles son las regularizaciones? Las regularizaciones son las que vamos a hacer después de los traslados, en este ejemplo, ¿verdad? Que se refiere a, por ejemplo, amortizaciones, depreciaciones, cuentas incobrables. Entonces, esas son las regularizaciones. ¿Por qué le digo ojo? Porque esos ajustes le dicen que al 31 de diciembre o al cierre del ejercicio. Sin embargo, no se está refiriendo que es el cierre del ejercicio, ¿verdad? Entonces, tipo de movimiento 2, ajustes, tipo de movimiento 3, cierre y apertura. Por el momento no vamos a ver cierre y apertura, solamente estamos viendo tipo de movimiento 1, tipo de movimiento 2. Entonces, una vez usted ya tiene establecidos los saldos, usted ya sabe cuáles son las cuentas que debe de liquidar. En este caso estamos hablando o tenemos a la vista una 413-54-001, una 213-14-001, una 413-54-002 y esta 413-61 que es la del vehículo, pues esa se liquidó en el momento porque se pagó inmediatamente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que usted vaya mayorizando para que tenga en cuenta los saldos con los que usted deberá liquidar. Entonces, hagamos primero la liquidación de los deudores monetarios. Nuevamente le repito, la normativa le indica al 31 de diciembre o al cierre del ejercicio, usted deberá de traspasar los saldos o liquidar los saldos a una cuenta que corresponda a largo plazo. En este caso, ¿verdad? Registro número 8, tipo de movimiento 2, porque es un ajuste, ¿verdad? Es un traslado. Entonces, en este sentido no vamos a afectar presupuesto, no vamos a tocar disponibilidades en dinero. Agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Cuenta contable 214-03-001, la cual si usted lo busca en su catálogo, ¿verdad? Usted la va a encontrar como deudores monetarios por percibir. Esta cuenta contable 214-03-001 es la que se está utilizando a partir de la nueva del nuevo catálogo, ¿verdad? Que está autorizado para que lo vayamos verificando. Anteriormente a este ocupábamos la cuenta 225. Si usted lo va a ver, 225.51
se llama igual, deudores monetarios por percibir, pero con la actualización del nuevo catálogo de acuerdo a las NIC SP, vamos a utilizar la 214-03-0001. No se me vaya a confundir, por favor. Por el monto, ¿verdad?, que nos había quedado en el saldo del deudor monetario. Obviamente, entonces, queremos liquidarlo. Cuando hicimos el devengamiento, nosotros la cargamos. Ahora la vamos a abonar. 213-14-001, deudores monetarios por venta de bienes y servicios por el monto que había quedado con saldo. ¿Cuál va a ser el concepto? Traslado de deudores monetarios según normativa vigente. Esa es, ¿verdad? O de esa manera estaríamos cumpliendo con la normativa que nos dice de que tenemos que liquidar los saldos. Veamos ahora. Liquidemos el acreedor monetario. Número de registro 9, tipo de movimiento 2, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. En aquel momento, ¿verdad? Sabemos de que cuando creamos o hicimos el devengamiento del acreedor monetario, lo abonamos, ahora lo vamos a cargar para poder liquidarlo. 413.54 con $500, que es lo que quedó pendiente de esa obligación que nosotros generamos. ¿Contra qué cuenta? Mire, 427.51, que es acreedores monetarios por pagar. De esta cuenta, de igual forma, anteriormente se ocupaba la 424.51, pero con la nueva actualización del catálogo vamos a utilizar la 427.51.001 por los $500 y concepto traslado de acreedores monetarios según normativa vigente. Con estos dos registros contables, vuelvo y repito, estamos cumpliendo con lo que dice la normativa. Es importante que si usted puede tener a la mano la normativa para que la vaya comparando, ¿verdad? En los párrafos que dice al cierre del ejercicio o al 31 de diciembre, todos los deudores monetarios y acreedores monetarios deberán ser liquidados o trasladados a sus cuentas que corresponden a largo plazo o de años, ¿verdad? Entonces, significa que si usted no hace esto, entonces sí, cuando necesite hacer el cierre, el sistema no lo va a dejar porque usted no ha cumplido con la normativa. Veamos la última 413 que tenemos, porque tenemos una todavía. Registro 10, tipo de movimiento 2, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Cuál es? 413-5402. Y yo les decía, identifícole qué es eso. ¿Qué es eso que usted va a tener en esa cuenta? Y nos estamos refiriendo a la provisión que usted devengó. La normativa que está relacionada a esta, que es deudores y acreedores monetarios, también nos dice que esa provisión o ese devengamiento deberá de ser trasladado a una cuenta a la cual usted va a poder liquidar al siguiente año, ¿verdad? Entonces, cuando generamos la provisión, abonamos nuestro acreedor monetario, hoy lo cargamos por los $1,000 y ubicamos la 427.50 que se refiere a provisiones por acreedores monetarios por los $1,000. Anteriormente utilizábamos la 424.50. Ahora con la actualización 427.50. No se me vaya a confundir a la hora de hacer algún ejercicio o a la hora de hacer un examen, por favor, ¿verdad? 427.51 en la anterior, 427.50 para provisiones, para poder realizar estos traslados. Entonces, con eso nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la norma. Y si seguimos la mayorización que traemos, mire, traíamos la 213, sacamos el saldo, esos 1.500 son los que acabamos de hacer en el registro anterior, por lo tanto la 213.14 queda liquidada y creamos la 214.03, ¿verdad? Por 1.500, que esa es la cuenta contable que va a quedar
para el cierre del ejercicio y apertura del siguiente. 413-54001. Mire, los 5.000 que devengamos, 4.500 que pagamos, obtuvimos el saldo y con el registro número 9 liquidamos esa 413.54. ¿Cuál cuenta se creó? La 427.51, que es, ¿verdad?, acreedores monetarios por pagar con los $500. De igual forma, podemos observar la 413.52 que corresponde, perdón, 413.54.002 que corresponde a las provisiones. Teníamos el 1.000 de devengado, 1.000 de saldo, 1.000 liquidamos al momento de hacer el traslado a la 427.50 por $1.000. Y ese es el saldo que nos queda, ¿verdad?, a ese momento. Entonces, con eso nosotros estamos cumpliendo con la normativa sobre deudores y acreedores monetarios hasta este momento. Ahora, ¿qué otra normativa? Normas sobre depreciaciones que, según la información, ¿verdad?, que les agregué, casi va amarrada con las inversiones en bienes de larga duración. Disculpen. Para eso, entonces, nosotros tenemos que hacer el cálculo de la depreciación para poder realizar el registro contable. Según las clases, ¿verdad?, tenemos una fórmula. Depreciación igual al costo de venta menos valor residual entre n, que es el tiempo, ¿verdad?, o años de los que según la tabla nos menciona. Sustituyamos esta fórmula. Costo del bien o costo del el valor del costo, $25.000. ¿Cuál es el valor residual? Según la normativa nos dice que es el 10% del costo, ¿verdad? Entonces son 2.500. En este caso el año son 10 años, según la tablita que nosotros tenemos o que ustedes tienen tanto en el manual técnico SAFI como la información que se les subió, ¿verdad? Para vehículos son 10 años. Entonces la depreciación anual que nosotros vamos a tener para ese vehículo es de 2.250. Sin embargo, la normativa le dice que debemos nosotros realizar depreciaciones proporcionales de acuerdo a la fecha de adquisición de los bienes. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el cálculo de la depreciación diaria. Mire, 2.250 entre 366, esa es la depreciación diaria de 615. Una vez tenemos esa depreciación diaria, procedemos a hacer la depreciación proporcional, que corresponde a 11 días de septiembre porque se adquirió el 20 y 92 días que corresponden de octubre a diciembre. Por lo tanto, tenemos 615 por 103 días. La depreciación proporcional para ese año es de 633.45. ¿Verdad? Esto es cuestión solamente de sustituir y de tomar en cuenta los días que corresponden a la adquisición del bien. Entonces, una vez tenemos eso, ¿verdad?, procedemos a realizar el registro contable. Registro 11, tipo de movimiento 2, ¿verdad? Hablábamos, hay dos tipos de movimiento 2, traslados, que es los que hicimos anteriormente, y de regularización. La regularización significa, ¿verdad?, llevar a un valor actual un valor que traemos con anterioridad. Entonces, las depreciaciones así cada año se van regularizando y se va llevando a un valor actual. Por eso es tipo de movimiento 2, además de que no se afecta a presupuesto. Agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Mire, vamos a ubicar la cuenta 83815, depreciación de bienes de uso, por 633.45 y vamos a aplicar la 241.9917, depreciación acumulada, depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación por 633.45, ¿verdad? Concepto,
registro de depreciación proporcional de vehículo. Entonces, con este registro, nosotros hemos cumplido lo que dicen las normativas. ¿Ya? Hasta este punto, como les digo, cada normativa en sus párrafos es de saberlas identificar para poder llevarlo a la práctica o ponerlo en práctica en cada uno de los hechos económicos. Hasta ahí, en teoría, tenemos ya los ajustes necesarios para poder hacer el cierre. Como les repito, cierre no vamos a ver ahorita. Sin embargo, eso es algo que usted tiene que tener bien en cuenta para poder realizar los cierres en el momento que tengamos que hacer. Entonces, ahora sí, mire, año 2024. Comenzamos a hacer los dos enunciados que vimos anteriormente. Veamos, 10 de enero dice que se vende el vehículo adquirido durante el año 2023 por un valor de $22,000. Se perciben los fondos inmediatamente. Bien, veamos qué dice la norma sobre este tipo de descargo. Obviamente vamos a vender el vehículo, tenemos que hacer un descargo, ¿verdad? Entonces la normativa le indica que para poder realizar un descargo, ya sea esta por una venta, por una dación en pago, por una permuta, por un descargo normal, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es disminuir el valor del bien, disminuir la depreciación acumulada y la diferencia llevarla a una cuenta de cargos de venta y costos acumulados, ¿verdad? Que va a ir, según esto, en el grupo 83, subgrupo 838. Entonces, teniendo en cuenta eso, significa que para poder hacer el descargo de la depreciación acumulada, tenemos que nuevamente calcular la depreciación por los 10 días del año 2024, ¿verdad? Como usted ya tiene los datos, ¿verdad? Ya sabe cuál es la depreciación diaria, solo lo va a multiplicar por los días para obtener el valor de la depreciación proporcional de esos 10 días. Como ya estamos en el año 2024, ¿verdad? Siguiente año, registro número 1, tipo de movimiento 2, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Nuevamente hacer el registro, ¿verdad? De una depreciación. 838.15 cargada por el valor proporcional de los días. 241.99.17. Y tenemos el registro de depreciación proporcional de vehículo hasta esa fecha 10 de enero. Ahora sí, la normativa nos indica que si hay una venta, o sea, hay un derecho a percibir por el descargo de ese vehículo, en este caso ya sea por venta, tal y como lo dice el enunciado, debemos de hacer un devengamiento en un deudor monetario, ¿verdad? Porque vamos a percibir dinero. Entonces, tenemos que hacer un devengamiento para posteriormente percibir los fondos en el banco. Registro número 2, agrupación operacional, fuente de financiamiento. Perdón, antes de hacer eso, tenemos que hacer el descargo del bien, ¿verdad? Hicimos solamente la depreciación, ahora sí, hay que hacer el descargo del bien según lo indica la norma. Tipo de movimiento 2, ¿verdad? Porque no vamos a afectar ningún, ya sea presupuesto, ni tampoco vamos a afectar disponibilidades en dinero. Lo voy a poner todo de un solo. Para que usted tome en cuenta, ¿verdad? Una táctica podría ser, ¿verdad? Cuando yo adquirí el vehículo, mi 241 yo la cargué, entonces como tengo que darle de baja, ahora la voy a abonar.
Cuando yo hago mis depreciaciones, yo las abono, mi 241, mi depreciación acumulada, yo la abono. Hoy como tengo que liquidarla, ¿verdad? La voy a cargar. Y la norma le dice, y la diferencia deberá llevarlo a un cargo calculado o costo de venta. Entonces, ahí tenemos la 838.05001 que nos dice que se llama costo de venta de bienes de uso. ¿Cómo va a hacer esto? Mire, los 25,000, ¿verdad? Del vehículo de transporte, menos la depreciación acumulada y el costo de venta va a ser la diferencia de eso. En este caso serían los 24,305.05. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Estamos realizando el descargo del vehículo por venta en este caso, ¿verdad? Entonces, el descargo del valor en libros, ahí como usted le quiera poner a ese concepto. Lo importante aquí es de que haga referencia de que es un descargo. Entonces, esas son las cuentas que vamos a utilizar y eso está en la normativa. No están los códigos contables, pero sí le dice qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Ahora sí, una vez se ha hecho el descargo del vehículo, procedemos a hacer el devengamiento por la venta de él. Registro número 3, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Qué le dice la norma? Realizar un devengamiento, ¿verdad? En el momento que se genera el hecho económico. En este caso estamos vendiendo el vehículo. Ocupamos la 21321 que se llama deudores monetarios por venta de activo fijo por el valor de 22,000 y al lado derecho, ¿verdad? De esa 21321 usted va a identificar ese 21, lo puede ir a buscar en las cuentas de ingresos, ¿verdad? Y le va a referir a este código 858.11.005 que corresponde a venta de vehículos de equipo de transporte por $22,000, el cual, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a tener como devengamiento por venta de vehículos. Si usted se fija, no nos hemos salido de ninguna normativa, tal y como lo indica, ¿verdad? En su texto, en su libro de texto, en la normativa, qué es lo que debemos de realizar. Por lo tanto, recapitulando en este caso de la venta del bien, primero tenemos que hacer la depreciación hasta el momento en el que se vende. Eso es lo primero. Después, hacer el descargo del valor en libros o descargo del vehículo, ¿verdad? Tal y como lo mostramos en el registro número 2. Registro número 3, hacer el devengamiento porque vamos a percibir los fondos por esa venta para terminar, ¿verdad? Con el registro número 4, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento, para terminar con la percepción de fondos por la venta de ese vehículo. Entonces, ¿a dónde va a ingresar, verdad? Al banco 211-09001 y obviamente cuando realizamos nuestro devengamiento cargamos la 21321 y ahora la estamos abonando para poder liquidar ese deudor monetario. Entonces, hasta ese momento, ¿verdad? Como les repito, hemos cumplido con la normativa. ¿Se pagó o se recibió el dinero inmediatamente? Sí, se recibió inmediatamente, pero antes de eso tenemos que hacer un devengamiento. Ahora veamos el siguiente enunciado, donde dice que el 25 de enero se perciben y pagan todas las obligaciones del año anterior. ¿Qué obligaciones quedaron pendientes? Pues un deudor monetario, quedó pendiente también el pago de una adquisición y quedó pendiente lo que corresponde a la provisión. Aquí continuamos con la normativa, con el cumplimiento de normativa. ¿Qué dice la normativa? Perdón, sobre los deudores y acreedores monetarios. La normativa de deudores y acreedores monetarios le dice, al siguiente año,
cuando se tenga la certeza de percibir o de pagar las obligaciones, en ese momento se deberá de hacer el traslado o la liquidación de las cuentas de largo plazo a un deudor o acreedor monetario correspondiente al ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahorita, asumir, ¿verdad? Cuando dice se perciben y pagan es porque ya se tiene la certeza de que se va a percibir y se va a pagar. Veamos, registro número 5, tipo de movimiento 2, porque igual vamos a liquidar una cuenta, que en este caso es la de largo plazo, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1, ¿verdad? ¿Qué vamos a simular en este caso? Como que vamos a hacer un devengamiento, digámoslo así, ¿verdad? Aunque en este caso, como no tiene afectación presupuestaria, por eso la norma nos dice a una cuenta contable de deudor monetario correspondiente al ejercicio. Entonces, esa 2389, si usted la va a ver en el catálogo, no tiene afectación presupuestaria, ¿verdad? Y se llama deudores monetarios por operaciones de ejercicios anteriores. Por la cantidad de 1.500. ¿Y cuál es la que traíamos o la que quedó con saldo el año anterior y se aperturó? 21403, que corresponde a los deudores monetarios por percibir por $1.500. Concepto traslado de deudores monetarios según normativa vigente. Ahí estamos haciendo el traslado que nos dice la normativa para posteriormente hacer el percibido. Entonces, nuevamente, todo esto lo estamos haciendo con base a norma, ¿verdad? Así que no se me vaya a perder. Si usted gusta, vea este video, tenga la norma a la par para que vaya identificando cada uno de los párrafos que nosotros vamos mencionando. Entonces, una vez hemos hecho ese traslado, en el caso de los ingresos, ¿verdad? Por percibir, pasamos a realizar la percepción. Registro 6, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Ahora sí, ¿verdad? Tipo de movimiento 1, porque hoy sí vamos a tocar disponibilidades, es decir, vamos a llevar al banco ese dinero que ya nos están pagando. 1109,001 por 1.500 contra la 21389, deudores monetarios por operaciones de ejercicios anteriores por 1.500, concepto registro de percepción de fondos del año anterior. Veamos entonces cómo quedaron nuestras cuentas. Traíamos, ¿verdad? 1.500 de lo que quedó del saldo del año anterior y con la partida anterior originamos la apertura de esta cuenta contable. Miren, 1.500. Liquidamos la 214,03001, ¿verdad? Y con la percepción de fondo liquidamos la 213,89,001. Entonces ya no nos queda ninguna cuenta contable con vida, ¿verdad? Entonces, si usted quiere para practicar, vaya haciéndolo, ¿verdad? En su cuaderno o en Excel, no sé, como usted guste, pero usted vaya viendo todos estos registros contables para que usted constate de que realmente no quedó ninguna, ninguna cuenta contable, ¿verdad? Con saldo. Bien, eso es con relación a los deudores monetarios. Ahora veamos, revisemos la parte de los acreedores monetarios. Registro número 7, tipo de movimiento 2, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. ¿Por qué 2? Porque la normativa nos dice, ¿verdad?, que cuando tengamos la certeza de que se va a pagar, tenemos que hacer el traslado de las cuentas de largo plazo a una cuenta que corresponda a el año vigente. Entonces, vamos a simular también, o al igual que lo hicimos con el deudor monetario, vamos a simular aquí un devengamiento de un acreedor monetario.
¿Cuál es la cuenta que quedó con vida? 427.51, ¿verdad? Acreedores monetarios por pagar por $500. Como la normativa nos dice que ocupemos un acreedor monetario, vamos a ocupar la 4389001, acreedores monetarios por operaciones de ejercicios anteriores, la cual no tiene vinculación o afectación presupuestaria, por los $500. Y es por eso que estamos ocupando un tipo de movimiento 2. Estamos liquidando la 427.51, la estamos trasladando a una 413.89 para posteriormente realizar el pago de esa obligación. Aquí por error, ¿verdad? Quedó tipo de movimiento 2, pero es tipo de movimiento 1, ¿verdad? Entonces, 413.89, que es la que nosotros habíamos aperturado, contra la 211.09, que es la que nos está diciendo de que vamos a tener una afectación en las disponibilidades de dinero. Entonces, repito, en este registro número 8, tipo de movimiento 1. Concepto pago de deuda correspondiente al año 2023 y estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma. Al tener la certeza de que se va a pagar, se debe de hacer el traslado, que es el registro número 7, para posteriormente hacer el pago o la salida de dinero en el registro número 8. Pero aún así nos falta una. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Vamos a realizar el pago o la liquidación de la provisión. Tipo de movimiento número 9, tipo de movimiento 2, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Y ahora vamos a liquidar la cuenta de provisión. Provisiones por acreedores monetarios. Por $1,000 contra una 413.89 que corresponde a los acreedores monetarios por operaciones de ejercicios anteriores por $1,000, y ahí estamos identificando el traslado del acreedor monetario provisión, ¿verdad? Según normativa vigente. ¿Qué nos dice la normativa sobre las provisiones? Al siguiente año, en la medida que se vayan recibiendo los documentos de soporte, como si usted se recuerda, ¿verdad? No se recibió factura. En este sentido, cuando nos dice que estemos recibiendo la documentación del soporte o que respalda eso, se refiere a la factura. Si no se recibe factura, entonces no se puede hacer este tipo de liquidación de la 427.50, ni mucho menos hacer un pago. Entonces, hacemos el traslado y posteriormente hacemos el pago. Número 10, tipo de movimiento 1, agrupación operacional 1, fuente de financiamiento 1. Liquidamos la 413.89, ¿verdad? Por los $1,000 contra el banco, que es la salida de dinero, $1,000. Registro de pago de provisión correspondiente al año 2023. Entonces, si usted se fija, hemos jugado con las diferentes normativas, ¿verdad? Agrupación de datos contables, norma de deudores y acreedores monetarios, inversiones en bienes de larga duración, la parte de las depreciaciones. Entonces, todo lo que hemos realizado aquí, pues es parte de lo que hemos visto en la teoría anteriormente. Y para poder constatar de que realmente, ¿verdad? Todo queda liquidado, mire la 427.50, la 427.51, las que traían saldo, se aperturó la 413.89, ¿verdad? Se liquida la 427.50 contra la 413.89, de ahí la 413.89 contra bancos, la 427.51 se liquida contra la 413.89 y esa 413.89 contra la salida de dinero, y quedan todas las cuentas saldadas. Entonces, de esa manera es que nosotros
vamos a constatar de que no ha quedado ninguna cuenta, ¿verdad? Que traiga saldo, que quede viva o que tenga un saldo pendiente de liquidación. Entonces, la normativa también le dice que la parte de las provisiones solamente deberán durar un año. Si al año, ¿verdad? No se liquida, no, sí, no se liquidó porque no se presentaron con la factura, entonces usted deberá de liquidarla con una cuenta de ajuste. Esto, estimados, estamos, ¿verdad? Y ya listos para poder desarrollar una práctica contable, la cual nos va todavía a ayudar a poder despejar un poquito más de dudas, a practicar esta normativa que hemos visto anteriormente. Entonces, nuevamente, la invitación es para que ustedes lean esas normativas que hemos visto, que se refiere a agrupación de datos contables, deudores y acreedores monetarios, inversiones en bienes de larga duración, que va unada con las depreciaciones. Entonces, les invito a leer, a revisar este material y cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor, a hacer las consultas necesarias para que quede más clara esta explicación. De antemano, muchas gracias y pues nos seguiremos escuchando.